Más de 150.000 fallecidos por el coronavirus, mientras se acerca a los 5 millones de casos confirmados. Estados Unidos vive una devastadora crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia. Es el país del mundo con el mayor número de casos registrados. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro especial sobre la COVID-19. Nos acompaña Irene Carrillo. El estado de Florida es uno de los principales focos de la pandemia en Estados Unidos, con casi medio millón de casos de COVID-19 confirmados. La incidencia de la pandemia en este estado fue moderada en los primeros meses, pero a mediados de junio, después de que el estado entrase en la fase 2 de la reactivación económica, la enfermedad empezó a propagarse lenta pero firmemente y en julio aumentaron las muertes. El condado de Miami-Dade es el más afectado. Veamos. Florida registra casi medio millón de contagios y más de 7.000 muertes por coronavirus. El condado de Miami-Dade, con una alta tasa de población latina de más del 65% de la población, es uno de los más afectados. Hasta la fecha registra cerca de 125.000 contagios y casi 1.700 muertes por COVID-19. Una situación que mantiene en alerta a los profesionales de la salud. Los condados de Dade, Broward y Palm Beach han registrado un aumento no solo en la tasa de contagios, sino también en la tasa de mortalidad. Estos tres condados ciertamente se encuentran ante un repunte en el número de casos y muertes asociadas con el coronavirus. De los 3,7 millones de test de coronavirus realizados en el estado de Florida hasta el día de hoy, un 13,7% ha dado positivo. Presión para el sistema de salud, que registra un fuerte aumento del número de pacientes hospitalizados por COVID-19. De momento, ningún hospital está desbordado, no solo en las plantas regulares, sino también, y más importante, en las unidades de cuidados intensivos. Pero sí se está llegando a un límite de la capacidad, pero no hasta el punto de estar saturados y no poder proporcionar atención a estos pacientes infectados con el coronavirus. La pandemia no cesa y los ciudadanos siguen preocupados por la alta tasa de muertes. Ahí hay un container. Tiene 40 muertos adentro. Ahora, ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hace el alcalde? ¿Qué hace nadie? Nada. Y esto es una vecindad lleno de vecinos, todo el mundo. Míralo ahí. Estados Unidos sigue afrontando los estragos de la pandemia como el país con más contagiados confirmados por el virus en el mundo. Pues ampliamos estas informaciones con el periodista Alexis Boentes desde Miami. Alexis, Florida y concretamente Miami se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y esto en medio de la preocupación por la falta de ayuda para los desempleados y las quejas contra las autoridades por el manejo de la crisis. ¿Cuáles son las críticas a la gestión de este gobierno republicano? Irene, aquí en la Florida las principales críticas van dirigidas a la Casa Blanca por supuestamente no tomarse en serio esta pandemia desde el minuto cero, pero sobre todo van hacia el gobernador del estado de la Florida y también los alcaldes locales, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo para trabajar de forma conjunta. Es decir, han utilizado la crisis del coronavirus como una plataforma política individual, cada uno a su manera. Y a eso se suma lo que ya mencionabas, el poco acceso de las personas a las ayudas por desempleo que debe entregar el gobierno, el estado de la Florida y el gobierno federal, algo que de manera particular los hispanos están sufriendo sin empleos y muchos enfermos ya en el sur de la Florida. Alexis, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre Estados Unidos habrá superado los 230.000 fallecidos. ¿Es la pandemia en estos momentos el asunto clave de los comicios? Imagínate, el tema del manejo de la pandemia por parte de la Casa Blanca es el centro de la discusión de cara a estas elecciones. Es el argumento además que están utilizando los demócratas en sus campañas políticas. Lo vemos constantemente en los mensajes, en los anuncios de campaña que están transmitiendo a través de los medios de comunicación, donde incluso están colocando los rostros de las personas fallecidas a causa
del coronavirus. También están quienes defienden la gestión del presidente y se mantienen firmes en su apoyo al partido republicano, diciendo que si aumentan los números es porque aumenta también el acceso de las personas a los exámenes de coronavirus. Lo cierto es que serán unas elecciones muy costosas, incluso literalmente hablando, por lo que supone garantizar comicios vía correo, algo que además el gobierno, específicamente el presidente Trump, está cuestionando con sus miedos a que pueda desencadenar un fraude político. Al presidente Trump, entre otras cosas, se le ha criticado su ostentoso rechazo hasta hace poco a usar tapabocas. El uso o no de la mascarilla es un acto político en Estados Unidos, más allá del sanitario. ¿Dirías que el coronavirus se ha convertido en un asunto fuertemente ideologizado allá? Yo creo que sí, el tema se ha politizado tanto, incluso el hecho de la mascarilla, como lo mencionabas, que en muchos estados con amplia presencia del coronavirus, pero con gobernadores que son republicanos, se han demorado o sencillamente no han dictado ninguna orden para exigirle a las personas el confinamiento o el uso de las mascarillas, sencillamente por no ir contra el discurso, contra las ideas que se han defendido desde la Casa Blanca. Esto, por supuesto, ha creado un clima, un contexto bien complicado en el estado de la Florida y además un movimiento social, por llamarlo de alguna forma, personas que ya han salido a las calles, incluso en ciudades como Miami, para decir que si usan mascarilla, pues están en contra de su propia libertad individual y cada vez más personas defienden este discurso en el espacio público en el sur de la Florida. Pues Alexis Puentes, muchísimas gracias por este análisis desde Miami. Gracias a ustedes. Y aquí en Alemania el número de contagios por la COVID-19 se ha disparado en los últimos días. Las autoridades sanitarias conminaron a la población a no bajar la guardia y a respetar el uso de mascarillas y las medidas de distanciamiento social. Pese a ello, el sábado cerca de 20.000 personas se manifestaron en el centro de Berlín para exigir el fin de todas las medidas para combatir la pandemia. Seguidores de teorías conspirativas, antivacunas y extremistas de derecha estaban entre los participantes. Las autoridades obligaron a terminar el acto antes de lo previsto debido al incumplimiento de las medidas de distanciamiento físico. El uso correcto del tapabocas o el respeto de la distancia reglamentaria son normas básicas que mucha gente se resiste a cumplir, a veces por cuestiones ideológicas, a veces por cansancio. Según una reciente encuesta, 1 de cada 2 personas en Alemania se siente estresada por la situación actual. El resultado puede ser la inseguridad, la impaciencia o incluso la ira. Cada vez veo más videos en redes sociales de peleas en lugares públicos y enfrentamientos en las calles. Hablé al respecto con la experta en temas de conflictos sociales, Katin Neulenburg, para averiguar las razones. Estamos experimentando un aumento de las tensiones sociales simplemente porque todos estamos bajo el impacto de las restricciones y tenemos miedo al coronavirus. Es decir, a todos los conflictos que se producen normalmente a nuestra vida cotidiana, se suma ahora un motivo adicional de estrés. Personalmente noto la tensión en el aire, sobre todo en los supermercados y el transporte público. Pero según el sindicato de la policía de Berlín, es imposible estimar si el coronavirus causa conflictos y las redes sociales no dicen toda la verdad. Según la policía, las denuncias por ataques verbales han aumentado un 10% en comparación con el año pasado, mientras que los asaltos y ataques físicos han disminuido. Los conflictos que he visto se debieron frecuentemente a desacuerdos sobre reglas como el uso de mascarillas en el transporte público. Me estaba hablando muy de cerca y sin mascarilla. Le pedí amablemente 2 veces que se separara y se fuera al otro lado. No lo hizo y se puso muy agresiva conmigo porque yo llevaba una mascarilla. Me levanté y me siguió. Me sentí muy incómoda y tuve miedo. Debatiendo este tema, he notado que hay personas que comparten la opinión de que aumenta la tensión. Me pregunto si aquellos que ejercen profesiones de cara al público y están constantemente en contacto con clientes resultan más afectados por esta situación. Le preguntamos a la cajera Imke Zimmermann, que vive a diario esta nueva tensión en su trabajo. Hay personas que vienen aquí y dicen que no se pondrán una mascarilla. Entonces les decimos que si no se ponen una, no podrán comprar.
y algunas se ponen muy agresivas. Y las personas que están en la caja, como yo, somos quienes más vivimos esa situación. Imke nos cuenta que a ella le habría encantado trabajar desde casa por 1 o 2 semanas para darse un respiro. Un día me pasó que estaba en la caja y hubo un momento en el que tenía a varios clientes quejándose y gritándome. Entonces un compañero de trabajo vino y me preguntó si todo estaba bien. Y entonces en ese momento me desahogué. El estrés causado por la pandemia está afectando al 50% de los alemanes, según un estudio. Y este estrés desvela las grietas de nuestra sociedad. Siempre ha habido grupos sociales que han sido más vulnerables a sufrir acoso en los espacios públicos. Las mujeres siempre se han sentido más desprotegidas en el espacio público que los hombres, dicho en términos generales. O las personas negras tienen más riesgo de sufrir acoso en los espacios públicos que las personas blancas. Esa es la experiencia de Mandy. Pidió permanecer en el anonimato para contarme su historia. Durante el confinamiento, las personas se tenían que quedar en casa y se volvían locas, y por eso trataban de buscar a alguien a quien culpar. Querían encontrar un motivo que explicara todo lo que está pasando. Es por culpa de China, por culpa de los chinos. Ellos nos metieron en esto. Y como nosotros los asiáticos frente a ellos somos parecidos a los chinos, nos meten a todos en una misma bolsa y nos culpan por ello. La situación llegó tan lejos que Mandy quiso ocultar que es asiática para ir por la calle. La agresividad generada por la pandemia suele afectar a los más vulnerables. Solo espero que cambie cuando se empiecen a levantar las restricciones y que estos videos no sigan apareciendo en mis redes sociales. Esto es todo por hoy en el especial Coronavirus. Recuerden que pueden obtener más información, cifras y gráficas, así como ver todos los reportajes en nuestras redes sociales y en la página web. Gracias por su atención y hasta pronto.